Buenos días, mi compañera Irma y yo continuaremos con las exposiciones sobre el modelo OSI, la capa número 4 llamada capa de transporte. Antes de comenzar con la explicación definiré dos términos que se mencionarán a lo largo de la exposición. El primero de ellos es la segmentación, que es la división en partes más pequeñas y manejables. Con esto nos referimos a los datos o a la información. El otro es la multiplexación, que son distintas comunicaciones entrelazadas en la misma red. Bueno, para entrar a lo que es la capa de transporte, comenzaré con una pequeña definición. La capa de transporte ocupa la cuarta posición en el modelo OSI. Se encarga de efectuar los transportes de los datos de una máquina origen a una máquina de destino, independientemente del tipo de red física que se utilice. Obviamente, para que esta acción se efectúe, los datos deben de estar en un paquete. En otras palabras, esta capa nos garantiza que los mensajes se entreguen sin errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicados. También libera los protocolos de capas superiores de cualquier problema con la transferencia de datos entre ellos y sus compañeros. Bueno, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, donde les explicaré el propósito de la capa de transporte. Primero que nada, la capa se ocupa de garantizar la fiabilidad del servicio y también de describir la calidad y naturaleza del envío de los datos. Esta nos define el cuándo, el cómo se debe utilizar la retransmisión para asegurar la llegada de los datos. Para que esto se lleve a cabo, primero divide el mensaje recibido a la capa de sesión en trozos a los que llamaremos datagramas. Después los enumera de forma correlativa y al final los entrega a la capa de red. Un ejemplo para esto es que si durante la recepción de los datos la capa de red utiliza el protocolo IP, entonces la capa de transporte es la responsable de reordenar los paquetes que fueron recibidos fuera de secuencia. La capa de transporte también nos proporciona mensajes de segmentación, mensajes de confirmación y el control de tráfico de mensajes. Los mensajes de segmentación es cuando se acepta el mensaje y se divide en unidades más pequeñas. La función de la capa de transporte en la estación de destino vuelve a ensamblar los mensajes para enviarlos por encima de la capa de sesión y pasarlo a unidades más pequeñas hacia abajo para la capa de red. Los mensajes de confirmación nos proporcionan la entrega de mensajes de extremo a extremo confiable con confirmaciones. Y el control de tráfico de mensajes nos indica la estación de transmisión para cuando no hay buffers de mensajes disponibles. Ahora mi compañera Iris continuará con las funciones de esta capa. Las funciones que realiza esta capa serían el aceptar los datos enviados por las capas superiores. Estas los divide en pequeñas partes que serían los datagramas, que es lo que mi compañera en la diapositiva anterior explicó. Y por último, se envían a la capa de red. Otra función es la de dar seguimiento de la comunicación individual entre aplicaciones en los hosts origen y destino. Se hace también un reensamble de segmentos en flujos de datos de aplicación y una identificación de las diferentes aplicaciones. En la imagen de abajo se puede ver lo que son los servicios que realiza esta capa. Ahí se miran las aplicaciones y abajo explica que la segmentación permite la multiplexación de sesiones. Las diferentes aplicaciones pueden utilizar la red al mismo tiempo. La segmentación de datos facilita el transporte de datos por parte de las capas de red inferiores y puede realizarse la verificación de errores en los datos de segmento para verificar si el segmento se cambió durante la transmisión. En Internet se utilizan dos protocolos principales en la capa de transporte, los UDP y los TCP. Los UDP, que son los protocolos de datagramas de usuarios, es el protocolo de nivel de transporte que proporciona la fiabilidad en el protocolo TCP/IP Suite. TCP utiliza la IP para llevar mensajes, que son los segmentos. Cada segmento TCP está encapsulado en un datagrama IP y es enviado a través de Internet. Los protocolos TCP, que son los protocolos de control de transmisión, es en donde las aplicaciones pueden enviar mensajes, en este caso denominado datagrama, a otros hosts de un protocolo de Internet IP. En la red, sin necesidad de previa comunicación a la
creación de canales especiales de transmisión de datos o caminos. El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte depende del tipo de servicio que puede obtener de la capa de red. Para una capa de red confiable con capacidad de circuito virtual se requiere una capa de transporte mínimo. Si la capa de red no es confiable y solo admite datagramas, debe incluir el protocolo de transporte error, amplia detección y recuperación. Entonces, en resumen, lo que esta capa hace es controlar el establecimiento y fin de la conexión, el control de flujo de datos, de retransmisión de datos perdidos y otros detalles de la transmisión entre dos sistemas. Sus protocolos más importantes son los TCP y UDP, y en sí esta capa representa el corazón de la jerarquía de los protocolos que permite realizar el transporte de los datos en forma segura y económica.